Empresarios lanzan críticas al gobierno por baja ejecución y por insistir en una tributaria. Noticentro 1 desde Medellín, en el Congreso de Fenalco. Presidente de Fenalco afirma que el gobierno está asfixiando a las empresas a punta de impuestos. Gremio empresarial pide al Congreso de la República hundir la reforma tributaria. Colombia cae en el ranking mundial que mide la libertad empresarial. Opiniones políticas. Tribunal avala consulta de precandidatos del pacto histórico. En un comunicado el pacto afirma que suspende consulta interna. Corte Suprema de Justicia defiende decisiones de la justicia y denuncia presiones. Aprueban acuerdo con ex abogado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien entregará más información sobre el saqueo a la entidad. Récord en deuda hospitalaria. 24 billones de pesos ponen en riesgo la atención médica de millones de colombianos. Más de 1.600 bailarines se reúnen en Cali para el Mundial de Salsa. Los detalles en las noticias del entretenimiento. Las noticias económicas. Aquí en Medellín se reúnen 2.000 empresarios, académicos y líderes políticos en el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco 2025. Aquí, en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la capital antioqueña, no solo se habla sobre el futuro del país, también se celebran los 80 años de creación del gremio. Freddy Gómez, nuestro editor económico, nos cuenta lo que acontece en este evento. Margarita, muy buenas noches, la saludo desde uno de los puntos de Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, donde se realiza este congreso de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco y donde los empresarios lanzaron fuertes críticas al gobierno nacional por varios puntos. La baja ejecución presupuestal, la situación de inseguridad en las diferentes regiones del país, pero sobre todo la reforma tributaria que se impulsa en el Congreso de la República, al considerar los empresarios que los impuestos siguen ahogando no solo a las compañías, sino también a los consumidores del país. Se pide al Congreso que se hunda esta iniciativa y que se cambie algunas normativas que siguen afectando al sector empresarial del país. Desde el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios celebrado en Medellín se lanzaron críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro por sus mensajes de división, ataques al sector privado y una baja ejecución. Pero dos temas generan gran preocupación, como lo son la seguridad y los impuestos, que sobre este segundo punto advirtió que las empresas están asfixiadas con una alta carga tributaria. La reforma de 2022, en el primer año del presidente Petro, se impusieron impuestos a los ultraprocesados y bebidas azucaradas que impactaron un 15% en las ventas, sobre todo para los pequeños comercios. Paradójicamente, nos asfixian con impuestos, pero tienen unas finanzas quebradas del país. Eso no se explica y por esas razones que nosotros rechazamos contundentemente cualquier proyecto que genere más impuestos a los colombianos, a los ciudadanos y por supuesto a los empresarios. El dirigente señaló que pensar en otra reforma tributaria no tiene sentido, ya que este gobierno tiene uno de los presupuestos más altos de la historia. Sin embargo, los recursos se están quedando en la corrupción. El presidente de Fenalco dijo que no hay empresa que sobreviva a tantos impuestos y menos a un ambiente político inestable. Se pide al Congreso hundir la nueva reforma tributaria. Nos preocupa mucho que le vayan a dar gusto al gobierno en un momento en que los colombianos no aguantamos más impuestos, en un momento donde la plata que se ha ido en impuestos en la corrupción es rampante, en un momento donde el gasto público del gobierno, la burocracia está creciendo. Este es un gobierno derrochador. Se insiste al Congreso en ser el veedor del gobierno para que en vez de una reforma se dé un recorte al gasto y reducir el déficit fiscal, que puede estar sobre los 55 billones de pesos. Obligue al gobierno no a que reduzca ese monto adicional por la vía de un de mayor nivel de endeudamiento, sino por un menor gasto, es decir, menos derroche en las finanzas públicas, menos gasto de funcionamiento, menos gasto en burocracia, menos transferencias innecesarias. Ese tendría que ser el camino a continuación. Frente al tema de seguridad, se reitera el llamado al gobierno para que dé garantías en esta materia. Ya en las ciudades capitales se observa un incremento de la extorsión. Extorsiones de los flagelos más preocupantes. Hay un gran trabajo, porque tengo que aclararlo, por parte de la policía y del ejército. Los gaulas de ejército y policía son unos elementos realmente muy importantes. Es básico que la gente denuncie. De los que están denunciando, la gran mayoría salen del problema. La gente es muy tímida para denunciar, pero hay que denunciar. No podemos permitir que este flagelo siga creciendo.
También en la ciudad de Medellín, en las instalaciones del edificio de la EPM, se desarrolló un foro ambiental organizado por Andesco, donde su presidente Camilo Sánchez se pronunció sobre el recorte que aprobó las comisiones económicas del Congreso de la República al presupuesto del próximo año de 10 billones de pesos. Dice el dirigente que lo más importante es que el Congreso exija al gobierno un recorte al gasto para evitar una reforma tributaria, la cual en este momento en materia económica no es conveniente y es totalmente inviable. Durante el 19º Seminario Ambiental de Andesco, su presidente advirtió que un recorte al gasto público podría evitar nuevos impuestos en un momento crítico para la economía. No puede pasar una reforma tributaria en un momento crítico de la economía. Necesitamos acortar el presupuesto y poner prioridades. Aseguró que de estar en la oposición, el presidente Gustavo Petro sería el primero en rechazar una reforma como la que hoy impulsa su gobierno. Repito, si hubiera sido Petro hoy senador, él sería el primero que estaría en contra de una reforma como la que se está presentando en el Congreso. Pero felicito a las comisiones económicas que primero lograron 10 billones, pero lo más importante es que se va a lograr bajar el presupuesto a la realidad de lo que tenemos que hacer en este momento. Y felicitó al Congreso, pero sugirió que todavía puede recortarle por lo menos 16.3. En otras noticias económicas, Colombia cayó en el ranking mundial de libertad empresarial, lo cual sigue poniendo en riesgo la confianza de los inversionistas y de traer mayores flujos de capitales al territorio nacional. Colombia perdió nuevamente puestos en el ranking mundial que mide la libertad económica a nivel global. De acuerdo con el Instituto Fraser de Canadá, el país pasó del puesto 86 al 94, que para el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría trae afectaciones en materia de confianza, inversión y estabilidad. Es el resultado de un gasto público excesivo, del aumento en los costos y en los trámites para la inversión, en la inflación y la política monetaria expansiva, en las intervenciones en la regulación que afecta al mercado laboral y en los riesgos a los derechos de propiedad privada. Para el instituto se está perdiendo la libertad de las empresas y económica del país. Eso significa que estamos perdiendo nuestra libertad económica y eso se ve reflejado en la imposibilidad para ahorrar, para invertir, para trabajar, para hacer empresa, para crear valor. Eso nos afecta a todos. Desde el ICP se plantea ejes estratégicos para avanzar, como solucionar la situación fiscal, garantizar la autosuficiencia energética, mejorar la seguridad y medidas de mayor crecimiento económico. Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Colombia debe dar pasos certeros hacia la prosperidad que se logra únicamente con libertad económica. Con estas mejoras, Colombia avanzará positivamente en las mediciones mundiales. Las reacciones nos hicieron esperar a una noticia que no cayó muy bien en los sectores económicos, pero tampoco políticos, que insisten al gobierno nacional en dar señales de seguridad jurídica y de confianza a los inversionistas. El retroceso generó fuertes críticas en sectores políticos y económicos que señalaron al gobierno de Gustavo Petro como responsable de un ambiente cada vez más restrictivo para la inversión en iniciativa privada. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, advirtió que el país está retrocediendo bastante en libertad económica por factores como el crecimiento del gasto público, la debilidad de la protección de la propiedad privada, la inflación persistente y la creciente regulación derivada de las reformas del actual gobierno. Este retroceso es reflejo del intervencionismo del gobierno de Gustavo Petro, que amplía el tamaño del Estado, limita la inversión y erosiona la confianza en las instituciones. En la misma línea, el excongresista César Lorduy calificó de triste y angustiante este hecho. Triste, decepcionante y angustiante que Colombia haya caído al puesto 94 entre 165 países en el índice de libertad económica. Coinciden en que sin reglas claras, seguridad jurídica ni estabilidad monetaria, Colombia corre el riesgo de condenarse a una menor competitividad y a mayores dificultades para atraer inversión extranjera. En un dato de cierre, la Procuraduría General de la Nación visitó las instalaciones de Ecopetrol con el fin de revisar lo que es la demanda del mercado nacional de gas, y esto ante los faltantes que se vienen registrando en los últimos meses. La compañía petrolera dice que ha atendido al Ministerio Público con la debida diligencia. Me despido desde la ciudad de Medellín, Freddy Gómez en Noticentro 1. Los hospitales advierten de una deuda histórica de 24 billones de pesos. El gremio señala a las EPS intervenidas como responsables del gigantesco hueco en la cartera, pues adeudan el 80% de los recursos.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas denunció que las deudas que las EPS tienen con los prestadores de servicio de salud alcanzaron un récord histórico, superando los 24 billones de pesos. La cifra global para las 227 IPS reportantes ya asciende a los 24 billones de pesos, con un 56% de morosidad. En el top de los 10 principales deudores se encuentran 6 instituciones que están en intervención, 3 instituciones que se fueron a liquidación y ADRES. Según el informe, las EPS que fueron intervenidas representan la mayor deuda. Las 3 principales son la nueva EPS, Sanitas y Cosalud. Denuncian que, contrario a mejorar, las deudas de las EPS intervenidas empeoran. Vemos que en entidades que están especialmente en intervención, con solo un par de excepciones que mejoran sus puntos de morosidad, como son Emsanarias, Medsalud, las demás están teniendo crecimientos de la cartera y empeoramiento de la morosidad. Aunque la Superintendencia de Salud admitió que la deuda hospitalaria es una realidad del sistema, la falta de pago sigue poniendo en riesgo la atención de millones de pacientes. Cambio Radical apoyará la ponencia de archivo de la reforma a la salud radicada por el Centro Democrático. El partido Cambio Radical decidió darle su respaldo a la ponencia para archivar la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado, propuesta por los senadores de Centro Democrático que integran esta célula del legislativo. Aseguran que la iniciativa del gobierno debilitaría la red hospitalaria. Para Cambio Radical, la iniciativa oficialista pretende estatizar el sistema, eliminar el modelo de aseguramiento sin un plan claro de transición y concentrar el manejo de los recursos en la ADRES. A su vez, instaron a que se pueda avanzar con la discusión de la propuesta alternativa radicada en la Comisión Primera, la cual buscaría la estabilidad del sistema. Mantener el modelo de aseguramiento con libre elección de EPS y centros de atención primaria. Fortalecer la atención primaria con enfoque preventivo y diferenciado en las regiones. Introducir mecanismos de pago basados en resultados y calidad que aumenten la eficiencia del sistema. Aunque este partido no cuenta con un representante en la Comisión Séptima de Senado, sugiere archivar la reforma a la salud, que iniciaría su discusión el próximo martes. La Superintendencia de Salud puso una medida cautelar contra el Fondo del Magisterio tras detectar serias deficiencias en la atención a los maestros. Tras múltiples denuncias, la Superintendencia de Salud impuso una medida cautelar al FOMAC por presuntas irregularidades en la atención a los docentes. Esta orden, con vigencia inicial de 3 meses, busca corregir las fallas detectadas. Que obliga a estas entidades a tomar medidas inmediatas y presentar un plan de acción en un término máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que se tomen los correctivos e implementen acciones verificables y necesarias para mitigar y evitar prácticas que sigan afectando la prestación oportuna de los servicios de salud. Ante la medida, el FOMAC aclaró que no es una intervención y anunció un plan de acción. Cumpliremos con lo que nos plantearon, 5 días para hacerlo, ya estamos terminando lo de hacer, y 3 meses para hacer una evaluación que esperamos salir muy bien de ellas. El FOMAC tendrá este plazo para demostrar que puede superar las falencias y garantizar un servicio de salud digno para los más de 800.000 maestros y sus familias. El DANE informó que para el cierre de 2024 la tasa de natalidad en Colombia cayó un 12% y que las muertes aumentaron un 2,3% en el país. El DANE reportó que en el 2024 se registró la cifra más baja de nacimientos en la última década. En Bogotá, aunque los nacimientos también han disminuido, la caída no ha sido tan pronunciada como en años anteriores. Bogotá sigue teniendo una caída en los nacimientos, sin embargo, esa profundización de la caída ya se superó en el caso de Bogotá. Estamos reportando para 2024 de manera definitiva 56.541 nacimientos en la ciudad. Esto es una caída de 7,2% desde 60.912 que estábamos reportando hace un año. En 2024, Colombia registró 275.778 muertes no fetales, 7.367 más que en 2023, lo que representa un aumento del 2,7%. Que ha aumentando la mortalidad porque la mayor proporción de la población comienza a estar por encima de los 60 años. Los departamentos que reportaron una mayor reducción en el número de nacimientos fueron Vaupés, Magdalena y Bichada. La Fundación San José anunció que el polémico título de Juliana Guerrero fue anulado por irregularidades.
En un giro que ha sacudido los cimientos de algunas designaciones al interior del gobierno, la Fundación Universitaria San José anunció la decisión de anular el título profesional de contaduría de Juliana Guerrero debido a la falta de cumplimiento del requisito obligatorio en Colombia, que es presentar el examen Saber Pro antes de obtener el diploma. Además, la Fundación ya había destituido al secretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez en medio de cuestionamientos por presunta falsificación de documentos internos. Aquí estaríamos hablando de la posible comisión de 2 delitos, fraude procesal y falsedad en documento público, como lo denuncié ante la Fiscalía desde el 7 de septiembre. O sea, esta ya no es solamente una discusión sobre meritocracia, sino sobre posible corrupción, y por eso es tan lamentable que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Gustavo Petro insistan en este nombramiento. Por su parte, Guerrero ha informado que se encuentra inscrita para presentar el examen Saber Pro y busca saldar esta situación. Mientras tanto, su aspiración al cargo de viceministra de Juventudes queda en el limbo al no reunir por ahora los requisitos legales para asumirlo. La Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente, el magistrado Octavio Tejero, denunció presiones políticas sobre decisiones judiciales. Durante la posesión de la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Alto Tribunal advirtió sobre las presiones desde diferentes orillas a la labor de la justicia y pidió respetar las decisiones de los jueces. Cada día los retos y los desafíos de las magistraturas son más complejos. Surgen presiones políticas y de diversa índole, y también de diversa procedencia. Prolifera la desinformación constante, se ataca a la justicia y abundan los juicios paralelos. El presidente del Alto Tribunal, Octavio Tejero, posesionó a la magistrada de la Sala Civil, Adriana Consuelo Duque, con quien la Corte completa sus vacantes y queda con 23 magistrados en sus diferentes salas de decisión. La Fiscalía aprobó el acuerdo con el ex abogado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien se comprometió a aportar más información sobre el saqueo a la entidad. Pedro Rodríguez Melo, ex asesor jurídico de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, será testigo de la Fiscalía en la investigación por el millonario saqueo a la entidad. Además, hablará sobre irregularidades en el manejo de la tragedia de Mocoa y sobre el precandidato presidencial Camilo Romero. Firmó acta de compromiso en la que se comprometió a servir como testigo de cargo contra 13 personas en 5 casos criminales relacionados con hechos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Estos casos incluyen 6 órdenes de proveeduría relacionados con la adquisición de carrotanques, carros de bomberos y suministro de materiales con las empresas de Luis Eduardo López Rosero. Un juez aprobó un principio de oportunidad entre el abogado y la Fiscalía con el que se convertirá en testigo a cambio de inmunidad penal si mantiene su colaboración. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que priorice la seguridad de la capital vallecaucana. Advirtió que sigue existiendo el riesgo de nuevos atentados terroristas. Un mes después del atentado con un camión bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, aún se sienten los estragos del terrorismo. El alcalde Alejandro Eder alertó que la amenaza de grupos criminales contra la ciudad sigue latente. Y yo les digo una cosa, yo como alcalde puedo invertir en motos y estoy invirtiendo. Puedo invertir en cámaras y estoy invirtiendo. Pero yo no puedo invertir en inteligencia. Yo no puedo comprar helicópteros. El mandatario le hizo un fuerte llamado al gobierno nacional por la seguridad no solo de Cali, sino del suroccidente del país. Para ahí necesitamos que el gobierno nacional se amarre los pantalones y priorice la seguridad de los colombianos. Eder enfatizó en la importancia que el gobierno restituya el porcentaje del presupuesto que le fue recortado a la policía este año. El ex jefe de gabinete Alfredo Saade salió hoy a defender su polémica precandidatura presidencial. Alfredo Saade desmiente versiones y confirma su candidatura presidencial por el pacto histórico. Esto en medio de un debate generado. El político salió a aclarar que sí hace parte del grupo de precandidatos presidenciales del pacto histórico, aunque se ha rumorado que Saade no contaba con el aval de la coalición. Sin embargo, el propio aspirante mostró documentos que lo ratifican como uno de los 10 inscritos. De acuerdo con Saade, la confusión surge porque inicialmente la inscripción se había hecho bajo la denominación de Pastor Saade, pero tras la verificación de la cédula se corrigió a su nombre completo. El dirigente del pacto también asegura que mantiene la paridad de género en su lista de precandidaturas. Fue radicado un proyecto de reforma constitucional para que militares y policías puedan ejercer su derecho al voto.
En la Casa de la Democracia radicaron un proyecto de acto legislativo para reformar el artículo 219 de la Constitución, con el propósito de que la fuerza pública en actividad pueda recuperar su derecho al voto. Esto es algo que hay que hacer en el país. Muy pocos países en el mundo tienen limitado o prohibido el voto militar. Colombia hace parte de esa excepción. Y reconociendo que estamos en un país en el que la fuerza pública se ha profesionalizado, se ha modernizado, es más que justo que tengamos esta posibilidad en Colombia. La iniciativa deberá cumplir su curso en las comisiones primeras de Senado y Cámara. De aprobarse, entraría a regir dentro de 4 años. Entre tanto, desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro señaló que los países de América Latina no son súbditos de nadie y rechazó la intervención extranjera. En entrevista con la BBC, el presidente Gustavo Petro criticó los ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe vinculados al narcotráfico y aseguró que se trata de una tiranía contra personas en estado de indefensión. El mandatario aseguró que en muchos casos no es posible determinar si quienes van a bordo son migrantes o trabajadores explotados por las mafias. Tenemos una larga historia de colaboración con agencias estadounidenses y otras agencias de realización de incautaciones marítimas de cocaína. Nunca nadie ha muerto antes. No hay necesidad de matar a nadie. El presidente colombiano insistió en que los pueblos latinoamericanos no son súbditos y defendió la soberanía regional frente a lo que considera intervencionismo extranjero. La cumbre de la oposición se llevará a cabo el 15 de octubre. La agenda ya está definida y los partidos Cambio Radical y Centro Democrático también se reunieron para ratificar el evento. Los partidos de la oposición Centro Democrático y Cambio Radical sostuvieron su primera reunión preparatoria de cara a la cumbre parlamentaria del próximo 15 de octubre en Bogotá. Al encuentro asistirán expertos y organizaciones, donde además establecerán una postura frente a las iniciativas del gobierno. Además de establecer propuestas conjuntas para reconstruir a Colombia, así como fijar una postura frente a las reformas inconvenientes impulsadas por el gobierno, tales como la tributaria, la ley de sometimiento y la reforma a la salud. Allí también buscarán discutir los riesgos que enfrenta la democracia previo a las elecciones del próximo año. Vamos a construir propuestas para reconstruir este país, porque el desastre en materia de seguridad, de economía, en materia de salud, exige respuestas claras y valientes. Además, vamos a proponer sobre la mesa un tema que no admite que guardemos silencio: los riesgos para nuestra democracia. Exigimos garantías, elecciones libres y seguras y también unas elecciones transparentes. La cumbre de la oposición espera construir consensos que respondan a las necesidades del país y fortalecer el debate democrático. El Tribunal Superior de Bogotá le abrió nuevamente la puerta al partido del presidente Gustavo Petro al suspender temporalmente la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre el pacto histórico. El Tribunal de Bogotá suspendió provisionalmente la resolución del CNE que estableció la creación del Partido Pacto Histórico, coalición del presidente Gustavo Petro. En dicha resolución no se incluyó algunas vertientes políticas de izquierda. En ese sentido, el tribunal dispuso que se pueden inscribir todos los candidatos afines a la consulta de precandidatos presidenciales que estaba fijada para el 26 de octubre. Esta sala considera que la adopción de la medida provisional se ajusta al mandato constitucional de garantizar el principio democrático, en tanto la exclusión de sectores significativos del escenario de competencia electoral menoscaba la esencia del modelo participativo. Sin embargo, pese a la decisión judicial, el Pacto Histórico en un comunicado señaló que por ahora no se haría la consulta y se buscará otro mecanismo para la elección del candidato de esa vertiente política. Bogotá. El intento de feminicidio de Karina Rincón Durán, una contratista de la alcaldía de Bogotá, ha generado indignación en la ciudad. Mientras que la mujer se debate entre la vida y la muerte en la ciudad, en lo que va corrido de este 2025 se han registrado 44 feminicidios. Bogotá se estremece con los casos de feminicidio que se han presentado durante 2025, un panorama que reaviva el debate sobre la falta de acción efectiva frente a esta problemática. De acuerdo al Observatorio de Feminicidios Colombia, a corte de agosto durante el 2025, Bogotá ha tenido 44 casos de feminicidio. Ocupamos el segundo lugar a nivel nacional, lamentablemente. La violencia contra las mujeres en la ciudad sigue día tras día cobrando vidas sin que se vean reflejadas respuestas contundentes por parte de la administración actual.
Los casos de lesiones personales, por ejemplo, en contra de las mujeres, estamos hablando de 514 casos en Suba, 493 en la localidad de Kennedy, 455 en la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar. En las últimas horas se presentó el intento de feminicidio de Karina Rincón Durán, reconocida lideresa social y contratista de la alcaldía de Bogotá, quien permanece en estado crítico en un hospital del sur de la ciudad. Una víctima, una mujer de 35 años, que en momentos antes había sido agredida físicamente por su compañero sentimental. Al llegar al lugar de los hechos, se le prestan las atenciones médicas inmediatas, siendo trasladada a un centro asistencial para que sea revisada por los doctores de turno. Según las autoridades, el agresor la golpeó en 13 ocasiones con un martillo y luego la apuñaló. El hombre logró ser capturado. Hay alarma por hacinamiento carcelario en el país. Las URI y las estaciones de policía tienen más del doble de la población de detenidos para el que fueron diseñadas. El hacinamiento en cárceles y centros de detención de Bogotá siguen siendo una crisis que vulnera derechos y genera preocupación. Las cifras más recientes del INPET muestran que la sobrepoblación carcelaria no solo persiste, sino que empeora. En cárceles de mujeres, el hacinamiento llega al 40,85%. El hacinamiento es apenas un síntoma de un problema mayor. Y el problema mayor es la política criminal del Estado colombiano, que a través de distintos gobiernos se ha enfocado en el punitivismo, es decir, en la represión mediante la cárcel, y que no ha orientado sus esfuerzos, por ejemplo, a la prevención del delito. El hacinamiento en las cárceles y centros de detención de Bogotá sigue siendo un desafío. Expertos insisten en que aumentar penas y construir más cárceles no solucionará el problema. La clave está en prevenir el delito y garantizar las condiciones dignas para quienes estén privados de la libertad. El caso del asesinato de Harold Aroca, el menor que fue hallado en los cerros orientales de Bogotá, sigue generando muchos interrogantes. Ahora hay graves denuncias contra la policía. La desaparición y asesinato de Harold Aroca, de 16 años, volvió a encender las alarmas en la capital del país. Llevo 50 días desde el fallecimiento de mi hijo y no ha pasado absolutamente nada. No hay capturados, no hay sindicados, no es mucha la información que me den en la fiscalía. La comunidad dice a voz en cuello que el CAI de los Laches parece que está vinculado con las bandas que están allí, que son los Ranchos y el Parejo. En el último mes se reportaron 26 personas desaparecidas, entre ellas 17 menores de edad. Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa concentran la mayoría de los casos. Ha desaparecido hace 44 días, él desapareció el 12 de agosto. Lo estoy buscando urgentemente, no sé el paradero de él. Han sido 110 días duros, 110 días en que hay una mamá que no duerme, hay un papá que no trabaja bien, hay un hermano que está solo. Hay unos primos, nosotros compartíamos mucho en familia y uno no se da cuenta cuánto comparte realmente cuando esto pasa. A estas denuncias se suman las de más de 800 familias de desaparecidos en la ciudad. La Procuraduría General interviene en el caso de las basuras de Bogotá, advierte sobre graves riesgos en la terminación del contrato para el 2026. La Procuraduría General de la Nación lanzó un fuerte llamado a la empresa de acueducto y a la UAES por el crítico estado del sistema de recolección de basuras y disposición de aguas en Bogotá. Hacemos un llamado urgente para que todas las entidades como la UAES, el acueducto y alcantarillado de Bogotá realicen las acciones de manera inmediata y urgente para poder superar la situación que se encuentra presentando la ciudad actualmente. El ente de control pidió un informe detallado sobre las medidas adoptadas para mejorar la limpieza en zonas críticas y sobre la estrategia de comunicación con las comunidades afectadas. Es importante que los entes de control actúen por fin, porque pareciese que todas las denuncias que hace la ciudadanía y que se ha hecho desde el Consejo de la Ciudad tuviesen oídos sordos. Sin embargo, esto requiere realmente medidas pues digamos que casi que extremas para que la entidad actúe y pues le exija a los operadores que... La entidad advirtió que mantendrá vigilancia preventiva y urgió a las autoridades a garantizar el derecho de los bogotanos a un entorno limpio y con condiciones de vida dignas. Los problemas de movilidad en Bogotá tienen un nuevo punto de atasco. Es el semáforo de la avenida Boyacá con calle 12B.
Peatones siguen esperando el puente prometido por el centro comercial Edén. Aunque desde 2014 existía la obligación de levantar la obra, no se ha avanzado en su construcción, dejando a peatones, conductores y ciclistas expuestos al riesgo diario de la avenida Boyacá. Ante la ausencia del puente, los transeúntes dependen únicamente de un semáforo vehicular en la calle 12B. En vez de colocar un puente peatonal, ellos prefieren colocar 2, 3 semáforos, creyendo ellos que mejoran la movilidad, y no es así. Lo que hacen es congestionar más. Entonces se vuelve un negocio, pero aquí la gente no lo mira así, lo mira es que porque es prevención, que porque se evitan accidentes. Ahora, accidentes existen, claro, y muchos accidentes, pero es que el problema no es ese, el problema es el negocio. El semáforo instalado en 2019 fue planeado como una solución temporal mientras se construía el puente peatonal. Sin embargo, la obra enfrenta obstáculos por la falta de espacio público. El mercado de capitales de Colombia, Perú y Chile proyecta duplicar los niveles de liquidez al cierre de 2030. NUAN, que es el mercado integrado de las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile, proyecta duplicar la liquidez regional pasando de los actuales $222 millones a más de $410 millones al 2030. Hoy el mercado integrado ya reúne más de 480 emisores listados y una capitalización bursátil conjunta de $391 millones. De esta manera, los mercados de capitales prevén convertirse en el segundo mercado más relevante de América Latina después de Brasil, superando en tamaño al de México. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.898 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.890 pesos y la venden en 3.930 pesos. Un euro cuesta 4.562 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 71 centavos. El precio interno se cotizó a 2.881.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65 con 29 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69 con 66 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,26% a 1.875 puntos. El espectáculo colombiano Ensálzate, reconocido por su fusión entre la salsa, el folclore, danza urbana y música en vivo, regresa a Bogotá este 27 y 28 de septiembre con una función especial que rendirá homenaje al gran Gilberto Santa Rosa, uno de los íconos más importantes de la salsa a nivel mundial. Traemos las canciones más emblemáticas de Gilberto, hechas con nuestro estilo único, entonces realmente es una parte muy muy emotiva del espectáculo donde todos cantan, todos se saben las canciones de Gilberto, entonces es muy muy bonito realmente ese momento único con el público. Con 14 años de trayectoria, Ensálzate se ha posicionado como una de las producciones escénicas más representativas del país. Ha llevado la bandera de Colombia a escenarios internacionales en países como México, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. Este año tuvimos un viaje espectacular, una gira que nos llevó por varios países de Europa como Países Bajos, Polonia, Alemania, también estuvimos en el Líbano y en India. En años pasados hemos estado también en Sao Paulo, en Dubái, digamos que hemos tenido la fortuna de representar lo más bonito que tiene Colombia en eventos realmente donde se destaca todo nuestro folclore y nuestro arte. Ahora, en su paso por la capital, el público bogotano podrá disfrutar de un espectáculo lleno de color, fuerza y sentimiento con el que la salsa será la gran protagonista. Cali se enciende al ritmo de la salsa. La capital mundial de este género recibe a propios y visitantes en una verdadera fiesta que une culturas, colores y mucho sabor. Un espacio de encuentro entre todas las personas y amantes de la salsa, un momento para dar a conocer nuestra cultura. Serán 4 días de programación con espectáculos, talleres y la competencia que reúne no solo a bailarines de Colombia, sino de otros 4 países. Yo quiero aprender más sobre la historia de salsa caleña, de los varios estilos. En Cali, cada esquina tiene que ver con la salsa. Cerca de 2.000 artistas participarán en la versión 20 del festival. Con cada edición seguimos salvaguardando la salsa como parte de nuestra identidad, patrimonio y orgullo caleño.
La cita es desde hoy y hasta el domingo en el Coliseo del Pueblo de Cali para disfrutar de este festival en la capital mundial de la salsa. Colombia se corona como uno de los países que más escucha y produce Afrobeat en Latinoamérica, esto según métricas publicadas por Spotify. En los últimos 3 años, el consumo de este género musical en los listados de la aplicación creció un 585% en nuestro país, posicionándose como uno de los sonidos de mayor crecimiento en los últimos años. Somos tan diferentes pero igual a la vez, toca soportarnos aunque hay cosas que no nos contamos. Adicional, en el último año, los artistas que interpretan este género lograron que los usuarios hicieran cerca de 240 millones de reproducciones en Spotify en todo el mundo. En Colombia, los artistas más buscados de este estilo son Chris y Ronnie, Luis Ter La Voz y Capo. Sin duda, una de las plataformas de democratización del arte más importantes de Colombia es Arbo, que abrió sus puertas en su edición número 21 con la participación de más de 180 artistas de 23 nacionalidades. Tenemos 46 galerías, de las cuales 22 son internacionales. Y bueno, estamos felices además de toda la oferta que se está viendo, desde artistas de larga trayectoria, arte emergente también, artistas jóvenes también. Entonces, bueno, en una gran cantidad de medios, ¿no? Desde el dibujo, la pintura. Esta versión de la Feria Internacional de Arte de Bogotá refleja la inclusión y la diversidad en la participación de galerías de diversas regiones del país y del mundo, 43% de estas lideradas por mujeres. Creo que el arte además siempre estaba a la vanguardia, digamos, de todos los... de todos los movimientos, como todas estas luchas también, ¿no? El arte tiene un componente muy social, entonces también como que es algo como innato al arte que todas estas cosas pasen. Los visitantes encontrarán en Arbo un 81% de arte contemporáneo, 17% de arte moderno y 2% de arte mixto, en el que se exploran 16 técnicas que van desde el tejido, pasando por la pintura, la escultura, las instalaciones, la fotografía, el grabado, entre otros. Es una invitación a que el arte no debería ser algo como rápido, ¿no? Pues no debería ser algo como de lobilla, sino sencillamente como de uno disfrutarlo. Y entre más uno conoce, más lo disfruta. Arbo, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, estará abierta hasta el próximo 28 de septiembre.